Bueno, es mi turno para exponer la ponencia que traigo aquí. Voy a intentar ser relativamente breve, de verdad. Tengo puesto un cronómetro y no me paso del tiempo para no abusar de vosotros, ni mucho menos, y que después se pueda abrir un debate. Mi trabajo se centra fundamentalmente en la figura de Damián Mateu. Todos sabemos que fue fundador y presidente de Hispano-Suiza desde su fundación en 1904 hasta 1935, y el arco temporal que yo he seguido en este trabajo, también por ceñirme a los límites que marcábamos en el coloquio, es precisamente ese, que cuadra bastante bien 1904-1935 con este primer tercio del siglo XX. Lo que pretendo plantear con el trabajo es una visión general de la historia económica de la compañía, la obra principal del catalán, aunque por supuesto no la única, de hecho tuvo muchísimos más negocios. Insistir que desde mi punto de vista este primer tercio del siglo XX español, y creo que va quedando claro con vuestras intervenciones, la verdad, es un periodo altamente interesante para entender la historia económica posterior del país. Fue, creo, especialmente fecundo para el devenir económico español el resto del siglo, desarrollándose con fuerza una verdadera industrialización nacional y apareciendo trayectorias empresariales pioneras. Aquí el trabajo de Gloria nos ha marcado como además esos empresarios no solo protagonizaron esa revolución industrial en España, sino además también han destacado ese carácter pionero, que además creo que en el caso de Damián Mateu y la Hispano-Suiza creo que está muy claro. De hecho, me gustaría que vaya por delante una idea central que pretendo destacar en esta reflexión, que es el carácter pionero, innovador de la empresa y del empresario, que abría un camino futuro para el desarrollo de la industria automovilística española. Y solo me voy a centrar básicamente en hacer un repaso y una comprensión de lo que es la Hispano-Suiza como empresa y analizar sus resultados económicos, pero hay muchos elementos que realmente podríamos analizar en este caso y que son sumamente interesantes y sumamente innovadores. Por citar solo uno, las estrategias de marketing y comercialización de la marca fueron absolutamente innovadoras, hasta el punto de que hoy en día las encontramos con bastante asiduidad en la industria automovilística. Para abordar un tema tan amplio como este, he decidido centrarme en un análisis detallado de la marca en tanto que estructura empresarial, como estoy diciendo, y parto de un exhaustivo o relativamente exhaustivo estudio de la organización, el crecimiento y la gestión de la empresa, destacando algunos de sus rasgos más notables, como pueden ser la diversificación, la internalización de actividades, desarrollo continuado, la temprana vocación internacional de la empresa, entre otros. Estudiaré, pues, la estructura divisional de la compañía y sus principios fundacionales, poniendo especial énfasis en los resultados económicos, como he dicho antes, los niveles de rentabilidad, formas de capitalización, entre otros aspectos. Por supuesto, hay muchas más líneas sobre las que podíamos trabajar, porque las fuentes de la marca son muy amplias, en el archivo del Palacio de Perelada, y están muy bien conservadas y nos permiten hacer un estudio realmente exhaustivo. Dentro de esas fuentes, he de explicitar que he utilizado fuentes archivísticas, las que provienen de ese archivo que acabo de mencionar, con las tipologías que se ven ahí, son las fuentes que he utilizado para la elaboración del trabajo. También otras fuentes impresas, como las que ven en pantalla, fundamentalmente publicaciones periódicas, revistas de la época, donde hay mucha información de la industria automovilística, donde además hay mucha información en concreto de la marca y que resultan bastante ilustrativas de las características de la misma, y algunas de ellas las voy a traer aquí. También he consultado los manuscritos de Domingo de Anguera, que fue un maestro de taller de la Hispano-Suiza, donde se reconstruyen muchos aspectos relacionados con la producción, con la tecnología, con los propios niveles de producción, las formas de producción dentro de la Sagrera, que fue la fábrica principal de la compañía, aunque en el trabajo hago escasa referencia porque obviamente supera un poco los límites que me he marcado. Empezando por este primer epígrafe, me propongo plantear de un modo sintético los aspectos fundamentales de la organización empresarial de la Hispano-Suiza y su desarrollo en el tiempo, viendo los cambios que se operaron en su interior y que nos permiten comprender la obra de Damián Mateu y su equipo, dentro de la cual siempre se ha de destacar la figura de Marc Birkigt como artífice de todo el desarrollo tecnológico. En sí mismos, cada uno de los aspectos que plantearé de forma genérica en los siguientes minutos merecen un análisis más pormenorizado en el que no me puedo extender, pero intentaremos
estar lo máximo posible, o al menos ser lo suficientemente sintético. En este sentido, y comenzando por los orígenes de la compañía catalana, he de mencionar que estos son bastante bien conocidos por la bibliografía que se ha dedicado al estudio de la misma y resultan de gran interés para conocer también los orígenes de la industria automovilística en nuestro país. De esta manera, la marca presenta dos antecedentes muy claros. La Compañía General Española de Automóviles Emilio de la Cuadra, la tienen ahí en pantalla, sociedad en comandita, y J. Castro, fábrica hispano-suiza de automóviles. En el primer caso, la empresa de Emilio de la Cuadra, fundada en torno a 1899, se centró en el desarrollo de automóviles y ómnibus eléctricos que, claro, nunca funcionaron debido al incipiente desarrollo de las baterías en la época. Tras esta mala experiencia y con la empresa ya en dificultades, el comandante valenciano se orientó a la construcción de los primeros vehículos con motores de explosión interna gracias al trabajo de uno de los personajes centrales de esta historia al que he aludido, como es Mark Birgit, quien había estudiado los motores Benz que Emilio de la Cuadra los tenía en representación y desarrolló sus propios diseños, que llegaron a construir 7 vehículos, pero esos 7 vehículos no consiguieron salvar ni mucho menos las maltrechas finanzas de la empresa. De esta manera, aparecía en escena José María Castro y Fernández, en torno a 1902, uno de los acreedores de Emilio de la Cuadra, quien decidiría continuar con la aventura de este nuevo medio de locomoción, aprovechando los talentos de Birgit y construyendo el famoso Centauro en 2 modelos, del que parece que se llegaron a construir y vender 8 ejemplares entre 1902 y 1903. Birgit desarrollaría incluso un motor de 4 tiempos, en el famoso modelo Castro 14 caballos en 1903, vendido a otro personaje que será trascendental en el surgimiento y en el posterior desarrollo de la hispano-suiza, como es Francisco Seix, el famoso impresor catalán. Lo cierto es que, a pesar del gran desarrollo técnico de esos primeros modelos españoles, estamos hablando de fechas muy tempranas en lo que es el desarrollo del automóvil, las dificultades financieras de la empresa J. Castro acabaron de nuevo con esa aventura en torno a 1904, quedando esta una vez más en manos de los acreedores. Vemos estas 2 primeras experiencias y cómo acabaron ambas. Entre esos acreedores se encontraba el mencionado Francisco Seix, quien a esta altura era ya poseedor de varios coches y que vio con claridad meridiana el futuro que tenía el automóvil como medio de transporte en la sociedad de comienzos del siglo XX. De modo que convenció a algunos de los acreedores catalanes de Castro para aprovechar las instalaciones de la compañía, al gran ingeniero que tenían en nómina sus patentes y seguir desarrollando un negocio muy nuevo, con muchas potencialidades de crecimiento, lo que sería el origen del nacimiento de la hispano-suiza, prácticamente la única empresa de la industria automovilística con cierta seriedad en España, asumiendo así el papel de first mover, del que sacarían un gran beneficio durante las primeras décadas de vida de la compañía. Hay que destacar además una de las ventajas con las que surgía la empresa en Cataluña, y es que se situaba en el centro de lo que Jordi Catalán ha denominado el clúster de la industria del automóvil de Barcelona, constituyéndose como una de las firmas principales y el líder de esta organización como también uno de los principales demandantes de insumos que iban desde los metales, las maderas y largueros de los chasis, componentes eléctricos de los vehículos, faros, baterías, alternadores, etc. Mano de obra cualificada para los talleres y después, más tarde, para la fábrica, entre otros muchos aspectos que podrían analizarse. De hecho, durante toda la historia de la hispano-suiza, podemos apreciar cómo buena parte de su aprovisionamiento provenía de empresas y talleres de la zona, de distribuidores locales que tenían la representación de marcas europeas, sobre todo en el caso de los elementos eléctricos del coche. Aunque de todos ellos destacan, lo tenemos ahí en esa gráfica, los carroceros catalanes que dejaban los coches completamente acabados para entregarlos a los clientes. Baste un ejemplo para comprender la importancia de situarse en ese clúster y cómo las empresas que se movieron en su seno obtuvieron una gran ventaja competitiva al abastecerse una y otra de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento. Por ejemplo, entre 1904 y 1915, como vemos en la gráfica 1, el 63% de los carroceros de la hispano-suiza estaban situados precisamente en Barcelona. Entre 1916 y 1931 vemos la presencia de otros muchos carroceros, ya porque hispano-suiza está establecida en Francia, pero los carroceros españoles, el 100% de los carroceros españoles, realmente estaban situados en esa zona del clúster catalán, como lo llama Jordi Catalán, valga la redundancia. En cualquier caso, el 14 de junio de 1904 se constituía la hispano-suiza fábrica de automóviles bajo la forma de sociedad anónima,
Previamente a ello, tras realizar un estudio de viabilidad del negocio, encontramos en el archivo de la empresa un informe con los principios sobre los que se fundó la misma, que será la base de los futuros estatutos de la marca, y los objetivos empresariales creo que muy bien expuestos, tal y como se puede leer en algunos extractos que iré poniendo, ¿no? Creo que el texto no tiene desperdicio alguno para mostrarnos la solidez, al menos teórica, con la que se fundó la empresa y los objetivos y premisas de sus fundadores que podemos analizar en los siguientes puntos. En primer lugar, creo que se aprecia la percepción que estos empresarios pioneros tuvieron de las potencialidades del automóvil como medio de transporte que revolucionaría el comercio de mercancías y el transporte de personas, destacándolo, dice textualmente, como signo de progreso, como ya se había constatado en los países de mayor desarrollo económico. En segundo lugar, tanto por las potencialidades del mercado como por la viabilidad técnica, se estima pertinente la inversión en el sector. En tercer lugar, se estima que los problemas técnicos iniciales de una nueva industria, así como el desarrollo de un nuevo producto, como eran los vehículos con motores de explosión, ya estaban resueltos con las dos experiencias empresariales que están en la base del surgimiento de la hispano-suiza y acabo de comentar. Todo esto se dice en el propio documento, que aquí lo sigo extractando. En cuarto lugar, desde un primer momento los fundadores de la marca se percatan de que era necesario un tamaño industrial mayor que el que se había desarrollado en las anteriores experiencias. El negocio del automóvil realmente solo sería rentable con una producción, dicen, en mayor escala, con una mayor inversión en medios productivos y una reducción de los costes que hiciera rentable la fabricación de vehículos. Resulta interesante ver también cómo Mateu y el resto de inversores se percatan antes de iniciar su aventura empresarial de que la industria automovilística en el resto de países desarrollados se había gestado con un volumen industrial considerable y con economías de escala. Solo de este modo se podrían generar beneficios. De hecho, comprenden en quinto lugar cómo las anteriores experiencias fracasaron por una falta de capitalización suficiente para generar estas economías de escala. Sin unos medios de producción de tamaño adecuado y sin unas ventas amplias muy superiores a las que podría generar un taller artesanal, el negocio automovilístico estaba condenado a su extinción. De esta manera, de las 150.000 pesetas de la anterior empresa, de las anteriores experiencias que hemos visto de J. Castro, se pasa a una capitalización de 500.000 pesetas, aún después de contar ya con unos medios productivos, los que tenía el propio Castro, que se habían adquirido obviamente muy baratos como parte de las deudas cobradas. En sexto lugar, hay que destacar que uno de los pilares de la empresa se centraba en Mark Birkin, quien no solo atesoraba la experiencia en el negocio, sino también unos conocimientos técnicos sobresalientes, equiparables a los de la competencia internacional y en poco tiempo superiores a esta. Todo lo cual, claro, lo percibieron como una ventaja competitiva nítida. En séptimo lugar, la empresa se fundaba en cuatro bases muy específicas: la reducción de unos costes que podían hacer inviable el negocio, aumento de la producción, hablan en principio de 3 coches al mes, medios de producción de un tamaño industrial, no artesanal, diversificación de las actividades de la empresa, fabricación de vehículos, reparación de los mismos y desarrollo de máquinas, herramientas, una de las características que va a estar impresa en el ADN de la compañía. Y como se verá, también la diversificación será una de sus características fundamentales. En octavo y último lugar, sobresale el hecho mismo de haber realizado este propio proyecto empresarial bastante concienzudo para reducir los riesgos de la inversión inicial, cautela que siempre estuvo presente en todas las manifestaciones de la empresa que he podido seguir en el archivo. ¿Se ve algo? Sí, ¿no? Si en un principio Hispano-Suiza nació como una única empresa radicada en Barcelona, Mateu siempre tuvo en sus proyectos personales una estructura empresarial mucho más ambiciosa que las circunstancias económicas e históricas le llevaron a desarrollar de forma plena. Sin duda, la idea del empresario catalán pasaba por crear una serie de empresas independientes entre sí, pero ligadas y, al fin y al cabo, dirigidas desde la matriz de la hispano-barcelonesa. El siguiente esquema, que tenemos en pantalla, el esquema 1, trata de sintetizar la creación de las diferentes divisiones y empresas independientes a lo largo de la historia de la hispano-suiza entre 1904 y 1935, porque después el esquema de la compañía se va convirtiendo en aún más complejo, pero obviamente esto supera lo que me planteaba hacer con este trabajo. Como puede apreciarse, tan solo 7 años después de la fundación encontramos a la empresa en un claro proceso de internacionalización que pasó por diversas fases. En la primera de ellas vemos como ya en 1911 se había creado una sucursal en Francia, cerca de París, en Le Valois-Perret. En esta primera tentativa de extensión empresarial no se decidió crear una empresa independiente ligada a la matriz, sino una simple sucursal, por muy diversas razones que se hacen muy explícitas en las memorias de la Junta de Accionistas, así como también en las actas del Consejo de Administración, donde se puede leer lo siguiente.
Creo, en primer lugar, que Mateu y su equipo directivo, después de casi una década de trabajo con la compañía, se habían percatado de los graves problemas que tenía la fabricación de automóviles en España, que podemos resumir en los siguientes aspectos, algunos de los cuales son reseñados en la anterior memoria que tenemos en pantalla, ¿no? Asentar la imagen de la marca a nivel internacional, que los éxitos deportivos, por supuesto, le habían procurado, amén de la calidad de los vehículos. Incremento de la internacionalización comercial de la empresa, pretendían no solo vender en España y en Francia, sino en buena parte del planeta. Aprovechamiento de los menores costes de transporte y exportación, así como de producción, que existían en Francia, menor presencia de los aranceles en el país y, derivado de ello, una reducción de costes utilizando las empresas auxiliares francesas, mucho más abundantes que en Barcelona, lo que eliminaba la dependencia y los altos costos de la importación de numerosos elementos imprescindibles en la fabricación de los coches. Además, la existencia de una mano de obra cualificada y ya especializada en la automoción soslayaba el problema de tener que formar el factor trabajo de la fábrica en España, un ahorro de coste adicional que además aparece de manera continuada en las actas del Consejo de Administración. Están quejándose continuamente de que tienen que formar a los obreros, de que los obreros de hecho se les marchan con todas estas huelgas, sobre todo los que han venido del extranjero, sobre todo técnicos franceses que vienen a trabajar y que, claro, tienen oportunidades de trabajo fuera de España y las huelgas generales no les dejaban poder desarrollar ese trabajo, ¿no? Por supuesto, esta será la razón principal, ¿no? La menor conflictividad laboral que existía en Francia, que, claro, les permitía poder producir y no tener que estar continuamente cancelando pedidos y parando la producción, como se lee en la propia memoria de la Junta de Accionistas. El hecho de que esta decisión solo fuera precipitada por los hechos históricos, pero no condicionada por ellos, sino que ya estaba en la mente de Mateu, por las razones que acabamos de analizar, queda muy claro en la siguiente aclaración en la misma memoria del ejercicio de 1912 y vemos ahí, ¿no? Sea como fuere, esta primera transformación de la hispano-suiza muestra la tremenda vocación internacional de la empresa, que poco a poco, al menos en el caso de Francia, fue adoptando una forma multinacional, además de orientar su producción y venta a un mercado mundial, como explicaré más abajo. Obviamente sería impropio y excesivo hablar de gran multinacional, tal y como solemos usar el concepto, pero lo cierto es que la marca catalana acabó por asentarse, incluso con más desarrollo, fuera de nuestra frontera. Esta división internacional de Hispano-Suiza pasó por muchas vicisitudes, como se puede apreciar en el esquema 1, ahí lo tenemos en pequeño, es lo que corresponde a esta división. Pasando a denominarse Hispanoaviación entre 1916 y 1919, claro, cuando la sucursal de París se especializó en el diseño y fabricación de motores aéreos para las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial, tema este de gran interés, del que apuntaré algunos datos más abajo, y no quiero entrar tampoco demasiado porque tanto Santiago como Álvaro nos van a hablar de esta cuestión. Entre 1920 y 1923 la sucursal francesa volvería a su nomenclatura original, pero trasladándose a una fábrica mucho mayor, en Bois-Colombes, para aumentar los niveles de producción tanto de los motores de aviación como de los vehículos. Sin embargo, en estos años se iniciaba un contencioso muy largo con el gobierno francés entre 1917 y 1922, bien conocido por la historiografía que ha trabajado la firma, por el cobro de motores de aviación construidos y por las licencias de fabricación de estos concedidas a casas francesas a raíz de que el gobierno galo determinase que, al tratarse de una empresa extranjera, estaban obligados al pago de un impuesto por beneficios extraordinarios de guerra. La cantidad desembolsada no era ni mucho menos pequeña, pues se calcula que se llegaron a fabricar unos 50.000 motores hispano-suizas para los cazas aliados durante la Gran Guerra. De ahí que el futuro de la empresa a nivel global dependía de una correcta finalización del contencioso, como así fue. En 22 de julio de 1992, tras una mediación del expresidente de la Confederación Helvética, el dictamen del litigio pues, sería favorable a la marca catalana. El lustro que duró la resolución de esta situación proporcionó muchas lecciones a Mateu, quien comenzó durante años a urdir un plan para soslayar los problemas de mantener una empresa extranjera en suelo francés, claro, en un entorno europeo de amplias políticas proteccionistas durante el periodo de entreguerras. Así, a lo largo de los años, mantuvo una serie de contactos con grupos financieros franceses deseosos de invertir en una marca como Hispano-Suiza, con un prestigio internacional más que destacado, no solo por sus motores de aviación, sino por sus coches, que eran objeto de deseo de las élites europeas. La idea central de Mateu era crear una empresa independiente de nacionalidad francesa,
con capital galo y español, dirigida por su mano derecha, que ya llevaba muchos años en Francia, Marc Birgit, y con un presidente también designado por el empresario catalán, Émile Mayen. Hispano-Suiza de Barcelona nunca dejaría de estar en el Consejo de Administración y realmente marcaría las líneas directrices de desarrollo de la marca tanto en España como en Francia, eso sí, dejando libertad en cuanto al funcionamiento financiero y productivo al Consejo francés. De hecho, en todas las memorias de la Junta de Accionistas francesa siempre encontramos la omnipresencia de Birgit, así como también una representación específica de la Hispano de Barcelona. Las actas de la dirección y el Consejo de Administración, en este caso de la División Española, así como también la correspondencia particular de Damián Mateu, que he podido consultar, no dejan duda alguna de la fórmula desarrollada. Una empresa independiente sobre el papel, pero bajo la dirección estratégica catalana. De ahí que no sea descabellado tildar esta organización, de alguna manera, de multinacional, aunque con ciertas reservas, ¿no?, como he destacado antes. De hecho, en un principio, la mayor parte del capital de la empresa estuvo en manos españolas, como puede deducirse de la documentación que transcribe Emilio Polo, donde se aprecia esta situación desde la constitución de la sociedad francesa hispano-suiza, como se denominó a partir de 1923. Las tablas 1 y 2 nos permiten ver el control completo que tenía de la sociedad gala el accionariado español bajo dominio del empresario catalán en el momento de constituirse la firma y después de la ampliación de capital definitiva tras las primeras juntas de accionistas. Hay que reconocer la visión, al menos de mi punto de vista, pionera de Mateu, con esta concepción empresarial que pretendía sortear las dificultades del proteccionismo francés, máxime cuando uno de los principales clientes de la compañía era el Estado y, claro, la nacionalidad extranjera de la misma hubiera dificultado mucho los negocios entre ambas entidades. Una estrategia parecida es la que encontramos en las compañías automovilísticas norteamericanas para evitar el proteccionismo europeo del periodo. Un ejemplo bien conocido es el de la General Motors, quienes acabarían por adquirir marcas europeas como la Opel en Alemania o la Vauxhall en Gran Bretaña para fabricar y vender sus automóviles. La hispano-suiza no acabó ahí su proceso de crecimiento. De hecho, es preciso retrotraerse a 1916 para evidenciar la creación de una división dentro de la sección española, la fábrica de Ripoll, especializada en la producción de todos los insumos de carácter siderúrgico, componentes de acero, aluminio, duraluminio, etcétera, necesarios para la fabricación de los motores y los propios chasis. Vemos aquí una interesante estrategia de organización empresarial que evidencia un cierto proceso de integración vertical hacia atrás ante la falta de productores nacionales que pudieran abastecer a la marca de estos elementos tan caros y tan escasos, máxime con la política arancelaria española de los años 20 que encarecía mucho la importación de estos bienes intermedios esenciales en la fabricación automovilística. La creación de esta sección en el seno de la Hispano de Barcelona no solo pone en evidencia el comienzo de una estructura divisional a la que me referiré más abajo y un proceso de integración vertical, sino también un cierto grado de internalización de actividades que se tradujo en una mejora de los costes al abaratar mucho la importación de estos bienes y en una salvaguarda de los abastecimientos, lo que no quedaba asegurado, ni mucho menos, en un mercado interior como el español con escaso desarrollo tecnológico, al menos por lo que respecta a estas industrias auxiliares. Además, hay que destacar el nivel tecnológico de estos insumos que solo se pudo alcanzar realmente con las propias máquinas, herramientas que Birgit diseñó para la fabricación de sus modelos de motores y chasis. Y bueno, en este sentido, la memoria de abril de 1917 confirma esos objetivos de la creación de una nueva división en la empresa, dice textualmente sacudirse del yugo extranjero por lo que se refiere al aprovisionamiento. Continuamente en las memorias y en las actas del Consejo de Administración, sobre todo hasta mediados de los años 20, hasta que se funda la fábrica de Ripoll, nos encontramos como continuamente hay quejas a la falta de abastecimiento, a la calidad de estos productos, traían productos siderúrgicos de empresas vascas, pero no les servían cuando montaban después los motores, los pistones, los bloques motores, etcétera, etcétera, porque no tenían la calidad adecuada que buscaban para sus motores y se les rompía, ¿no? Los motores gripaban, claramente. Entonces, Mateu ya decide directamente, Mateu con la visión de Birgit deciden fabricar las máquinas de herramientas específicas que fabricaran exactamente los componentes de esos motores que ellos querían, que por supuesto eran de una altísima tecnología y de hecho su durabilidad y las prestaciones que daban eran muchísimo mayores que buena parte de la competencia.
Un año más tarde, 1917, la empresa comenzará otro proceso de ampliación, en este caso requerido por el propio Estado español para fundar una fábrica de vehículos industriales, material de guerra y motores de aviación en Guadalajara, dado que el ejército estimaba muy peligrosa la ubicación de la Hispano en la costa catalana, prefiriendo una situación en la España interior. La intermediación de Alfonso XIII, admirador de la marca, cliente asiduo y además amigo personal de Mateu, con quien mantenía una estrecha relación, después, eso sí, de los preceptivos informes militares al monarca, que los extracta muy bien Elena Catalán en uno de sus artículos sobre el proteccionismo en la industria automovilística española, lo cierto es que toda esa situación, la intermediación del rey y las peticiones del ejército llevaron al catalán, claro, a sucumbir a su exigido patriotismo para ampliar de forma no prevista la empresa. Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo hecho por la firma, el ejército español en muy pocos momentos llegó a ser el demandante que se había comprometido a ser, provocando que la fábrica fuera un lastre continuo de muy poca rentabilidad para la marca catalana, como además también Jordi Nadal destacó. Y cuando nos contaba Pablo el caso de los submarinos con Echevarrieta, me recordaba claramente a exactamente la misma situación. Se habían comprometido a unos pedidos enormes. Mateu y la Hispano-Suiza hacen una inversión que no querían hacer enorme y al final nadie les demanda esos productos, ¿no? Entonces, esto es un elemento clave que además después va a incidir en el futuro de la Hispano-Suiza y en su supervivencia posterior. Al margen de las vicisitudes históricas de esta aventura, de por sí realmente interesantes para comprender la política proteccionista española en torno al automóvil y que espero que me ocupen en un próximo trabajo, de nuevo, la forma de crecimiento empresarial fue la de empresa independiente, pero controlada desde Barcelona, quien tenía a sus propios consejeros como accionistas principales en Guadalajara, además de una amplia presencia en su consejo de administración. Era desde la ciudad condal desde donde se marcaban las estrategias a seguir, desde donde se establecía una política de diversificación de productos industriales capaces de atraer la demanda del Estado y del Ejército, y no en vano aparecen en los balances contables de la Casa Matriz durante todo el periodo de este estudio. Si otras decisiones sin intermediación estatal dieron buen resultado a la marca, la fábrica de Guadalajara nunca fue rentable. Tanto que no encontramos los primeros beneficios en los balances contables hasta 1925 y la fábrica se funda en 1917, empieza a construirse en 1917 funcionando pronto, ¿no? Tardan muchísimos años en tener beneficios. Destacar, por otro lado, la creación de una nueva división en el seno de Guadalajara, como fue la Hispano Aircraft, también en Guadalajara, como he dicho, como empresa independiente y con talleres propios, con lo que se seguía aumentando el entramado de sociedades independientes de la compañía. El objetivo era asumir los futuros pedidos de aviación militar, viendo Mateu las posibilidades de negocio para las que no estaban preparados y asociándose con una compañía inglesa que era, por supuesto, la propietaria y la que marcaba las líneas directrices. Una vez más, la empresa es aparentemente independiente, pero con capital de la Hispano y con cierta dirección administrativa, porque en este caso en los balances contables la Hispano Aircraft no aparece. Entre 1931 y 1935, ante la inviabilidad de la fábrica de Guadalajara, esta sería cedida en explotación a la Fiat, que nunca llegó a ponerla en funcionamiento de forma adecuada, pareciendo más una estrategia contra el fuerte proteccionismo que se instauraba con el comienzo de la década de los 30 en España y que además se encontró con la llegada de la Segunda República y un cambio de orientación arancelaria. Tras el traspaso a la Fiat, la Hispano de Barcelona sí conservó la sección de aviación como división dentro de la compañía. Por último, nos encontramos en este esquema que estoy describiendo con dos empresas independientes más dentro del conglomerado de Hispano-Suiza, una en Argentina, fundada en 1928, y otra en Gran Bretaña en 1927, en las que la participación fue solo financiera, en este caso no fue directiva como en las anteriores. A pesar de lo poco que se conoce del tema, lo cierto es que ni una ni otra aparecen en los balances contables de la marca, al menos en el periodo que yo he trabajado. Una vez vista la estructura de la empresa y su evolución en el tiempo, conviene resaltar algunos detalles que permiten una mejor caracterización de la Hispano-Suiza como empresa. En este sentido, tal y como he explicado en los minutos anteriores, la marca nació con una nítida vocación internacional presente en la propia estructura empresarial, caracterizada por contar con una organización divisional de carácter territorial.
Así ya mostré cómo la empresa se organizó en dos grandes unidades territoriales, Francia y España, a las que a finales de los años 20 se añadieron Argentina e Inglaterra, pero de un modo mucho más laxo al ser solo empresas participadas. Sin embargo, no solo puede apreciarse una estructura divisional de carácter territorial, sino también una organización en divisiones de productos, como puede apreciarse en este esquema que tenemos en pantalla. El primer rasgo que salta a la vista es la importante diversificación de productos que se da en los primeros 10 años de formación de la empresa, sobre todo en 1904 y 1914, produciendo motores y vehículos a motor, motores náuticos y maquinaria, y poco más tarde, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, motores de aviación para acabar en los años 20 montando aviones bajo licencia en Guadalajara. No me puedo detener en la evolución cronológica, más allá de lo que he dicho, claro, por superar los límites de este trabajo, pero todo esto se puede analizar muy bien en la documentación del archivo de Peralada. En cualquier caso, se aprecia cómo, una vez desarrolladas las primeras versiones de los motores de explosión interna y los primeros chasis de automóviles, las posibilidades de aplicación de esta tecnología permiten a la marca la fabricación de muy diversos vehículos industriales y motores de lanchas y embarcaciones de diverso calibre. Entre los vehículos industriales puede constatarse una enorme variedad de productos, de acuerdo a las necesidades de los clientes, que iban desde los ómnibus a camiones de entre 1 y 4 toneladas, camiones cisterna, camiones de bomberos, elevadores, camiones de uso militar y un largo, etcétera, como puede consultarse en la abundante información publicitaria, por ejemplo, esta sacada de la propia revista hispano-suiza de 1929, donde vemos esa enorme cantidad de vehículos que eran capaces de realizar. Aquí están solo los vehículos industriales, por supuesto estarían después todos lo que son los vehículos famosos, como el Alfonso XIII o después más tarde el H6, etcétera, etcétera. Además, muy pronto, ya en la década de los 10, la marca comenzó también a hacer motores de embarcaciones, como he dicho antes, con un notable éxito deportivo. Tal y como he mencionado, la gran demanda de motores de avión de los aliados provocó que Mark Birgit, ya establecido en París, en la primera sucursal internacional, y la hispano-suiza se centrasen en la aplicación de la tecnología de los motores de coche a la aeronáutica, con un éxito incontestable que permitió ganar la guerra en el aire a las potencias aliadas al fabricarse dichos motores, no solo en Francia, sino también en otros muchos países bajo licencia, incluido Estados Unidos. Basten las breves líneas que están en pantalla, reproducidas en la revista hispano-suiza del discurso pronunciado por Rateau, un miembro de la Sociedad Francesa de Navegación Aérea, cuando le conceden el Gran Premio Científico del Aire a Mark Birgit en 1928, donde creo que se puede leer muy bien el calibre de la producción de la marca y el nivel tecnológico alcanzado por ella, en este caso, por lo que se refiere a los motores de aviación, al armamento que también desarrolla Mark Birgit y, bueno, y después, finalmente, también a los vehículos de todo tipo. Más tarde, durante la década de los 20 y 30, la sección de aviación de Guadalajara aplicaría la experiencia en aeronáutica para fabricar aviones no de diseño propio, sino bajo licencia, aunque también se construyó algún modelo de escuela como el Barron. Lo cierto es que todo esto pone en evidencia el alto grado de diversificación relacionada que caracterizó a la compañía, que aprovechó una misma tecnología para aplicarla en muy diversos ramos de los motores, por tierra, en realidad por tierra, mar y aire. Hay otros dos rasgos que definen muy bien el sistema productivo de la firma catalana: la elaboración de diferentes productos en la misma planta de producción y el diseño de máquinas y herramientas, otra línea de producción que parece no llegó a comercializarse, para mejorar la calidad de esos productos y la productividad del trabajo. En concreto, los manuscritos de Domingo Anguera, si se leen con detenimiento, nos muestran precisamente cómo, tanto los manuscritos de Domingo Anguera como otra documentación que hay en el archivo del Palacio de Peralada y también la bibliografía de los ingenieros que han trabajado la marca, fundamentalmente Manuel Laje y Emilio Polo, pues nos permiten comprender con claridad cómo los diseños de Birgit, sobre todo a partir de mediados de la década de los 10, de las diversas gamas de motores y chasis, solo presentaban entre ellos leves diferencias en caballaje, largura, batalla de los chasis, carrera de los pistones, etc., lo que permitía que todos ellos se fabricaran en la misma planta de producción con el consiguiente ahorro de costes. Además, se incrementaba tanto en los motores de coche como de aviación por el uso de piezas intercambiables entre sí, lo que abarataba el montaje y el coste de preparar los bienes intermedios adecuados, y además permitía también, en cuanto a las reparaciones de los motores de avión, permitía que esas reparaciones se realizaran de una manera mucho más fácil, y esto les daba una ventaja competitiva respecto al resto de productores de motores de avión.
Además, el hecho de haber internalizado parte de las actividades de aprovisionamiento de la empresa con la fábrica de Ripoll permitió a esta un ahorro de costes más que notable, al no tener que importar los insumos del extranjero, como señalé más arriba, además de asegurarse un flujo de aprovisionamiento constante. Por otro lado, el hecho de que Birgit diseñara no solo los motores, los chasis, etcétera, sino también el sistema de montaje preciso y las máquinas y herramientas adecuadas construidas en Ripoll para ejecutarlo, mejoraba la productividad. A ese respecto, en el discurso que he señalado anterior, se puede leer lo que tenemos en pantalla y cómo se explica directamente cómo Birgit no solo hacía el diseño de esos motores, sino también diseñaba todo el sistema de montaje para hacerlo más rápido, más productivo, y además diseñaba las propias máquinas que hacían exactamente las piezas que él quería, con la tecnología que él quería y la calidad que deseaba. En cualquier caso, ha de destacarse que no todos fueron aciertos, al menos desde el punto de vista del volumen de negocio, de la rentabilidad de la empresa y las cuotas de mercado. Y es que, aunque resalta mucho la importante diversificación de la compañía, propia, por otro lado, de la industria del motor desde mediados del siglo XX y aún más en el siglo XXI, quizá esta no fuera la mejor estrategia para subsistir en el mercado automovilístico de la primera mitad del siglo XX, donde las compañías que se hicieron más fuertes y se convirtieron en empresas chandlerianas con cuotas de mercado a nivel mundial o continental, acabaron por reducir drásticamente sus modelos para producirlos en cadena, bajando sus costes hasta tal punto que el coche llegara a convertirse en un producto de consumo masivo. Así se hizo, todos lo sabemos, en Estados Unidos, en la década de los 20 y un poco más tarde en Francia y otros países europeos. Los ejemplos más conocidos de esta estrategia fueron, por citar tres casos diferentes, Ford, recordemos el modelo T en Estados Unidos, Citroën en Francia o la Fiat en Italia. La Hispano nunca dio el salto a la producción en cadena por diversas razones que merecen un estudio pormenorizado, pero que se pueden resumir muy sintéticamente en los siguientes puntos. Primero, la falta de mercado interior y el escaso nivel de renta de la población, que hacía incluso inviable la adquisición de los coches más baratos. En segundo lugar, la orientación de la marca hacia la excelencia técnica y, por ende, del mercado de lujo, que nunca ha exigido la producción en cadena. La dependencia técnica de Birgit, que provocaba que en los periodos de trabajo en la aviación, la división automovilística quedase sin desarrollo. La carencia de una capitalización suficiente como para abordar una transformación productiva que exigía una enorme inversión y, como no, condicionantes externos de la evolución histórica del país, que vio cómo el gran desarrollo industrial de este primer tercio del siglo XX se veía condicionado por un entorno legislativo muy cambiante con la Restauración y luego paralizado por la instauración de la Segunda República, la Guerra Civil y las dos primeras décadas del franquismo. Quizá, de haber encontrado un contexto histórico menos convulso, la firma catalana hubiera dado el salto a la producción en cadena, pues contaba con la capacidad técnica, pero lo cierto es que este fue un error estratégico que no puede dejar de evidenciarse y que a la larga acabó con las posibilidades de futuro de la marca. Pese a todo, no hay que dejar de destacar el complejo y muy desarrollado sistema de producción que Hispano-Suiza tuvo en todas sus fábricas, más y menos después de la reorganización que hizo Birgit en 1917, muy tempranamente, ahí la vemos. No cabe la menor duda de que el sistema no se basaba en el Fordismo, sino en una especialización y una organización divisional de las diferentes secciones de la fábrica, eso sí, abastecidas de una central con 6 secciones, que muestra el grado de internalización de actividades de la empresa, que acabó por realizar casi todos los trabajos de los vehículos, incluido el carrozado, que antes estaba externalizado. Solo el aprovisionamiento de las materias primas, así como de los componentes electrónicos, quedó fuera de la órbita de la empresa, quedando todo lo demás internalizado y, por otra parte, como es además lógico en la industria automovilística, incluso hoy en día. Un último rasgo ha de señalarse en lo que es esta visión sintética de la firma de Barcelona, como es su carácter internacional al que he hecho referencia más arriba. No solo en cuanto al mercado y las ventas, tema que ilustraré ahora, sino también en cuanto a las redes de comercialización que se desplegaron en torno a una red de agencias y representaciones que se repartieron por numerosos países. Estas se desarrollaron desde que se dieron los primeros pasos de la firma, constituyendo una de sus estrategias comerciales más exitosas. En este sentido, las memorias de la Junta de Accionistas tienen información recurrente sobre el trabajo que se hacía con el establecimiento, bien de agencias, bien de representantes en España y en el extranjero, como puede verse en pantalla. Sea como fuere, la vocación internacional de la marca es inequívoca y contrasta en cierta manera con la falta de esa vocación que a veces se ha constatado y a veces con la que se ha tildado en muchos casos de la historia empresarial española. Basten algunos datos estadísticos
en este caso de la Sociedad Francesa Hispano-Suiza, sobre la internacionalización de la empresa, proveniente de un informe estadístico de la misma conservado en el archivo del Palacio de Peralada, que abarca el periodo 1923-1930. La gráfica 3 nos deja ver el volumen de negocio de la compañía parisina con otros países en lo que se refiere a la venta de motores de aviación, pudiéndose percibir la amplitud de los mercados desde los años 20, pues hay la cantidad de países que compraban motores hispano-suizas o bien los fabricaban bajo licencia. La gráfica 4, si se ve algo, creo que sí, algo. Nos permite, además, evidenciar el incremento del negocio internacional a medida que fueron avanzando los años 20 y llegando a la década de los 30, donde se puede apreciar no solo más países con los que se establecían relaciones comerciales, sino también en una mayor cuantía. La internalización de la empresa francesa no solo se puede apreciar en los motores de aviación, sino también en la venta de chasis, que llegaron a venderse en 4 continentes, como ilustra la gráfica 5. Nótese, eso sí, el escaso volumen de ventas en el periodo, dado que todas las empresas hispano-suizas se situaron en un contexto de lujo que nunca les permitió dar el salto a la gran producción, tal y como resaltado más arriba. La misma impresión dejan las gráficas 6 en escala logarítmica y 7, pues parece que, pues pese al grado de internacionalización que habla muy bien de la imagen de la marca y su prestigio, deja un saldo negativo en cuanto a la evolución de las ventas y lo exiguo de estas. De hecho, entre 1910 y 1930 tan solo se fabricaron en París 598 chasis para comercializarse fuera de Francia. Obviamente es una producción muy pequeña por basarse básicamente en los coches de lujo y de la más alta tecnología. No cabe la menor duda de que el mejor modo de medir los logros empresariales alcanzados por Mateu y su equipo es a través de los resultados contables, así como con el estudio del beneficio neto y la rentabilidad alcanzada, lo que en el caso de la hispano-suiza puede hacerse muy bien para sus 2 principales empresas, la de Barcelona y la parisina de Bois Colombes, gracias a que los balances anuales presentados ante la Junta de Accionistas conservados en el archivo son muy exhaustivos, permitiendo hacer un estudio contable bastante detallado. En cualquier caso, nos permiten comparar la marcha de las 2 empresas en el periodo de estudio. En primer lugar, la tabla 3 nos deja ver el balance de la Hispano de Barcelona, considerando tanto el valor del activo como del pasivo y el beneficio neto resultante o cuenta de resultados. En este caso, se puede hablar de beneficio neto, ya que en los balances vienen considerados en el pasivo tanto los impuestos como los intereses y los gastos generales. Las cifras que presento se han deflactado usando el índice de precios de Maluquer. Si observamos la evolución del beneficio real de la empresa, que vemos aquí en la gráfica, donde las cifras aparecen deflactadas tanto con el índice de Maluquer como con el de Prados de la Escosura, podemos apreciar mejor el crecimiento económico que sufrió la hispano-suiza en ese primer tercio del siglo XX, así como las vicisitudes históricas que explican el movimiento de esas cifras. En cualquier caso, sin entrar en más hondura, se aprecia el importante crecimiento de la empresa en el periodo de estudio, sobre todo desde 1904, fecha de fundación de la firma, hasta 1924, cuando se produce el cobro de los motores de aviación fabricados para el gobierno francés después de finalizado el pleito al que he aludido antes. Además, se percibe nítidamente como el momento de mayor bonanza económica para la marca coincide con la Primera Guerra Mundial, toda vez que se desarrolló el exitoso motor de aviación tan ampliamente fabricado tanto en Barcelona como en París. Exactamente después de la inversión realizada en el desarrollo del motor de aviación de Birkit entre 1916 y 1919, la Hispano de Barcelona, junto a la un sucursal de París, cuyas cifras de negocio aparecen en los balances catalanes, obtienen los mejores resultados de su historia. Tras lo cual se aprecia un periodo, 1920-1923, donde hay una caída del beneficio fruto del impasse de resolución del pleito con Francia, después del cual se recogen los beneficios acumulados durante la guerra. A partir de ese momento, 1925, la empresa de Barcelona, ya separada por completo de la parisina, reduce mucho su actividad económica al centrarse en las ventas de coches, camiones y motores de navegación y en menor medida de los motores en los motores de aviación que se fabricaron sobre todo y vendieron en Francia. Pese a todo, hay que destacar el importante incremento del activo que sufrió la compañía catalana en todo el periodo de estudio, lo que nos deja una imagen de crecimiento bastante notable, en la gráfica 9 lo podemos apreciar,
De nuevo se aprecia el incremento del activo a partir de 1915, cuando se reorganiza la empresa para la producción de motores de aviación para los aliados en la Primera Guerra Mundial, descendiendo, eso sí, en los años 20, aunque manteniendo un cierto crecimiento hasta el final de la década. Las contabilidades de la empresa de Barcelona también nos permiten ver el valor monetario de cada una de las divisiones de la empresa y su evolución en el tiempo. Lo vemos en la tabla 4, está ahí partida porque no cabía en la diapositiva. Se aprecia bastante bien el alto valor que tiene desde un primer momento la sucursal de París, que parece encontró muchas más ventajas económicas, amplitud del mercado, legislación arancelaria, industrias auxiliares, mano de obra especializada, como apunté antes, en comparación con la casa matriz de Barcelona. También puede observarse entre 1921 y 1923 el efecto del pleito con el Estado francés, que paralizó la producción y las inversiones hasta dilucidar en qué posición quedaría la empresa. Puede apreciarse, por otro lado, como la fábrica de Guadalajara no empieza a producir con cierta importancia, aquí se ve perfectamente, hasta 1925, de ahí que no aparezcan los balances anteriores, salvo como pasivo, a pesar de estar en funcionamiento desde 1917. Los contratos con el ejército español, la producción de camiones para la CAMSA y para la nueva red de carreteras del Estado que promovió la dictadura de Primo de Rivera y que supusieron importantes pedidos para la empresa en forma de vehículos industriales, así como también militares, fueron claves para firmar los primeros resultados económicos de importancia. Por otro lado, destaca el importante valor del activo de la fábrica de Ripoll como empresa clave en el abastecimiento tanto de la Sagrera como de Guadalajara, de ahí el continuo alza en su valoración conforme se fue incrementando la producción de esta. Por su parte, la empresa en Francia, ya independizada de la catalana, puede estudiarse también en el archivo de Peralada a través de sus informes del Consejo de Administración, están en francés, pero se leen muy bien, cuyos balances comienzan en 1923 y he estudiado en este trabajo hasta 1934. Por supuesto, el análisis contable de esta información es realmente interesante para comprender la gestión de la misma, pero por el momento me centraré únicamente en una visión general de los resultados empresariales que pueden leerse en esta tabla 5. Llama mucho la atención el tamaño de la empresa en Francia en comparación con la española, partiendo de una mayor capitalización, como señalaré más abajo, protagonizada no solo por el capital francés, sino sobre todo por los mismos accionistas de la Hispano de Barcelona. Lo cierto es que los resultados económicos franceses, por todas las razones antedichas, son mucho más altos, además de contar con unos activos en Bois Colombes 10 veces más altos que en España. El tema merece una explicación más exhaustiva, en la que no me puedo alargar más, pero parece que las razones esgrimidas por Mateu ante el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas para fundar la empresa en Francia, como señalé más arriba, eran acertadas, siendo mucho mayores las facilidades para alcanzar un volumen de negocio importante, lo que en España no fue ni mucho menos tan factible. Destaca el tamaño de los beneficios de explotación brutos, cercanos en 1931 a los 100 millones de francos, así como el importante papel jugado por las licencias de fabricación de los motores y chasis de la Hispano, y, cómo no, de sus excelentes motores de aviación, que inciden de nuevo en la internacionalización de la empresa, que encontró en la licencia una vía de negocio realmente rentable, alcanzando un tope de más de 1 millón de francos al final del periodo de estudio. El beneficio neto o cuenta de resultados también puede estudiarse sin el efecto de la inflación gracias al índice de precios desarrollado por Maluquer en 2010 para Francia, lo que tenemos en la tabla 6, esas cifras están deflactadas con ese índice que, claro, matiza con mucho, dada la situación inflacionaria en el país, las cifras de la tabla anterior, de la tabla 5. Sea como fuere, y a pesar de estar hablando en franco, resalta notablemente el volumen de negocio de la fábrica parisina frente a lo que estaba sucediendo en España, y eso a pesar de que el cuerpo fundamental de los accionistas era el mismo. Podemos matizar aún más la comparativa entre la hispano-francesa y la catalana utilizando el índice de precios de Maluquer, que Maluquer calcula para España y Francia, viendo las enormes diferencias en la cuenta de resultados que, claro, hablan de la muy diferente situación económica en uno y otro país para la empresa, tema este sumamente interesante que merece un trabajo un poquito más exhaustivo. Por lo que respecta a la capitalización de ambas empresas y su evolución en el tiempo, también contamos con una detallada información en la memoria de las juntas de accionistas de cada una de ellas, como puede observarse en una tabla, la tabla número 8 que reproduzco en el trabajo, y también aquí en esta gráfica 10. Tanto desde el punto de vista nominal como real vemos la mayor capitalización de la hispano-suiza francesa, no solo por la presencia de accionistas de esa nacionalidad, sino también por el accionariado español, que, como he resaltado más arriba, ocupó el puesto principal en cuanto a inversión de la empresa.
Resalta la preferencia, con mucho, por la filial Gala, que creo pone en evidencia las mayores facilidades para el desarrollo de la industria automovilística y de aviación en ese país, frente a las dificultades económicas con las que se encontraban los mismos accionistas en el contexto español. Podemos comparar la capitalización de la Hispano-Suiza de Barcelona con el contexto empresarial español, analizando, gracias a las estadísticas de Tafunel, dónde se situó la firma respecto a otras compañías en cuanto a capital fundacional, que recordemos no se llegó a suscribir por entero hasta 1905. Como puede apreciarse, la firma catalana comenzó con un capital algo menor que la media de sociedades anónimas fundadas en 1905, aunque no muy lejos de esa cifra, situándose, sin embargo, bastante por encima del capital medio de las empresas totales fundadas tanto en 1904 como en 1905, lo que habla de una inversión relativamente adecuada para la España de aquel momento. Un último aspecto que la documentación de la marca permite analizar es la documentación archivística para comprender los logros económicos alcanzados por la empresa, es el que se refiere a la rentabilidad financiera medida en porcentaje con el ROE, que es posible comparar con el contexto empresarial español con las estadísticas también proporcionadas por el profesor Tafunel. Así, gracias a la exhaustividad en las informaciones contables a los accionistas, podemos calcular ese indicador con bastante precisión, pues se declara el beneficio neto de la marca en cada uno de los ejercicios, así como se pueden calcular los fondos propios de la misma al poder reconstruir el capital social, la reserva y el resultado del ejercicio o beneficios no distribuidos. Con dicha información es con la que está realizada esta tabla. La evolución histórica en gráfica de la misma tabla, en gráfica lineal, junto a todos los datos anteriores, nos permiten apreciar cómo la rentabilidad de la hispano-suiza, tanto en el caso de Barcelona como en el de París, por supuesto no está comparada en su contexto galo, sino con el español, claro, fue a partir de la década de los 10 superior a la de la media de las empresas no financieras y al conjunto de la empresa. De hecho, si calculamos el promedio de rentabilidad, que lo tenemos aquí abajo, en ambos tipos de empresas en España entre 1906 y 1934, vemos como la hispano-catalana obtuvo unos rendimientos financieros muy superiores a la media, esto sí, hablando a nivel de promedio, claro. Y lo mismo puede decirse en el caso de la sociedad francesa, que entre 1923 y 1934 tiene una rentabilidad media del 21,5%, que es cerca de 3 veces superior al promedio español. Por supuesto, la evolución de estas cifras puede ser explicada con precisión gracias a las actas del Consejo de Administración. No me voy a detener en esta cuestión porque además muchas de la explicación ya la hemos explicado, pues se produce obviamente los máximos niveles de rentabilidad, algunos enormes, cuando se están construyendo los motores de aviación durante la Primera Guerra Mundial y obviamente las ventas son masivas. Ya he dicho antes que se calculan los expertos en ingeniería de la marca que se llegaron a construir 50.000 motores hispano-suizas durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo que habla muy claro de cómo se obtienen esos niveles de rentabilidad. Acabo en 2 minutos, no os entretengo más. Creo que he intentado proporcionar una visión panorámica, quizá demasiado sintética, pero que creo que cubre las líneas principales de la obra iniciada por Mateu, por Birgit y por todo el equipo humano que lo rodeó en torno a la hispano-suiza. Sin duda, una compañía, al menos desde mi punto de vista, que hemos de valorar no tanto por los niveles de producción alcanzados, sino por su carácter pionero que abrió el camino de la industria del automóvil en España en un momento económico y político de extrema dificultad. Por ello, creo que la empresa no debe analizarse únicamente con una visión centrada en la gran producción de automóviles, que nunca se dio en la marca, sino también por los logros obtenidos en innovación de todo tipo en un país en una época muy poco propicia a ello. Esta es, sin lugar a dudas, una de las líneas de investigación que planteaba más arriba, más interesante, aunque por el momento no la he trabajado. Aún hoy en día sorprende la tecnología alcanzada por la marca, que situó a España a la cabeza de la innovación mundial, tanto en el desarrollo de los motores de automóviles, de aviación y en general del propio desarrollo de los vehículos. Soluciones descubiertas por Birgit y puestas en los coches de la marca marcaron el camino tecnológico de la industria mundial, tales como, voy a citar algunos, los frenos en las 4 ruedas, el mando directo, el servofreno, los pistones de acero nitrurado, mucho más resistentes que cualquiera otro que se fabricaran en la época, y hoy en día uno de los grandes quebraderos de cabeza de las compañías automovilísticas en lo que se refiere al desarrollo de los motores de máximo rendimiento. Ahora mismo uno de los graves problemas es conseguir un pistón que aguante las múltiples explosiones que tienen en esos pistones, y Birgit ya se había planteado el problema de que los motores no se griparan
haciendo que los pistones fueran tan duros que no se rompieran. El uso de aluminio, por ejemplo, en la construcción del motor, en la tecnología de máxima calidad aún en día, el bloque motor, los motores de aviación de aluminio, mucho más resistentes y ligeros que los de sus competidores, sin fisuras, ni fallas mecánicas tras una ingente cantidad de horas de vuelo, y un largo etcétera son las realizaciones de la marca, más allá de que nunca llegaran a producir estos motores y vehículos en cadena, abaratando su producción y asegurándose con ello su supervivencia. Llama en definitiva poderosamente la atención el increíble grado de I+D que desplegó la Hispano y que una empresa española fuera la responsable técnica de la victoria aliada en los cielos durante la Primera Guerra Mundial frente a una tecnología alemana de vanguardia liderada ni más ni menos que por Mercedes. Las razones de que la marca no prosperara más son muy complejas y espero abordarlas en próximos trabajos, pero creo que el entorno económico y político español del primer tercio del siglo XX claramente acabó por asfixiar sus perspectivas de futuro gracias a una visión poco o nada acertada del porvenir industrial español. Las leyes arancelarias que imponían unos altísimos costes de producción agravados por una endémica falta de la industria auxiliar española para las marcas automovilísticas españolas. Hay que recordar que antes de la Guerra Civil han quebrado todas las empresas españolas automovilísticas, salvo la Hispano. La poco favorable política monetaria del país, el incumplimiento de las promesas de compra del Estado y del Ejército a las firmas españolas, recordemos el caso de la Hispano de Guadalajara, y la consiguiente falta de apoyo gubernamental para el abastecimiento de sus necesidades, como hizo Japón con Mitsubishi o Toyota, o la falta de mercado interior son algunas de las razones que explican que el proyecto no progresara en mayor medida. Lo cierto es que contrasta mucho el éxito de la marca en un entorno como Francia, donde el contexto económico y político era otro bien distinto, cuando la firma estuvo dirigida por el mismo equipo de personas, liderado por Mateu, con los mismos sorprendentes y modernos sistemas de gestión de la empresa y, en definitiva, con las mismas estrategias empresariales, lo que creo que es una buena prueba del influjo del factor institucional en el desarrollo de Hispano-Suiza. Por supuesto que pudo haber errores por parte de la marca, el mayor de los cuales pudo ser el dejar el sector de lujo, el no dejar el sector de lujo y de altísima tecnología por el de producción en cadena, masiva y barata. Aunque a esto también se puede argumentar que la inversión en estas cadenas de montaje y la reducción a un solo modelo de coche barato era tremendamente costosa y exigía una capitalización difícil de encontrar en España para este tipo de industria, un país además cuya renta per cápita en la época estaba muy lejos de hacer masivo un bien como el automóvil al no disponer de una clase media como la estadounidense. Muchas gracias, perdón por el exceso.